buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapanui, Hangaro Areca. Etmau Pukuranga, Arojanui Korua, Esmau Lurua, Tehokorua Mai, y te vas a Neo, te jare peu tu punatón ariki, te ingoa con Hangaro Areca. ¿Y ahora, Mahani? ¿Cómo estás, Tuku? Muy bien, Mahani, muy contento de empezar de nuevo este programa de Hangaro Areca contigo. Oye, sí, Tuku, hoy yo estoy contenta porque en el Centro Cultural hubo vida el fin de semana. Sí, recobró vida con esta escuela Taina Maoji, vamos a ir a ver un poco también de esa nota. Que va a estar entretenida. Que va a estar ahí, está la Eli con el Ari, que llenaron de niños, se llenó, están ahí tocando el bombo, el bongo, el ukelele, aprendiendo a tocar danza tahiti, a bailar danza tahiti. Con la, ¿cómo se llama? Con la Bai. Con la Bai. Con la Bai Juque. Con la Bai Juque. Sí, creo que se le hizo una entrevista ahí a la Bai en esta nota, así que ahí después la vamos a poder ver. Oye, Tuku, y te cuento que hoy viene la Caro, de nuestra, ya que ella es parte de la casa, del Jares Acamana Iteanga, que nos viene a contar sobre la economía naranja, porque ahora se viene el tercer proyecto. Encuentro. No, es sí. ¿Cómo se llama? Cuéntanos, es la tercera etapa Eso. para el segmentación, porque como que lo segmentan por público y ahora le toca a los jóvenes. Ya fueron los músicos, ya fueron los emprendedores y este próximo miércoles se abren los talleres para los jóvenes formativos. Y también va a estar Ninoska Juki y Petero, que nos vienen a contar sobre el tema de las reforestaciones que ha estado haciendo CONAF en conjunto con la Corporación de Arte y Cultura y la Mesa A. Así, antes de presentar esta entrevista, vamos a irnos a la nota de la reforestación que fue el miércoles pasado en Poique junto a la Mesa A, mientras nosotros nos vestimos de verde para recibir a nuestros invitados de CONAF. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos hoy a la última reforestación de CONAF en lo que va del año. ¿Por qué? Pronto se lo vamos a contar, pero antes vamos con una de las personas más comprometidas con el bienestar de la isla, vamos a decirlo así. Está a mi lado la tía Emma Tuki. Cuéntame, nuevamente participando aquí con los niños, ¿cuál es el objetivo? Bueno, yo compromiso con nuestro curso sexto A básico de Lorenzo Baeza, pero principalmente por el tema de la conciencia, el compromiso con la natura, pero sobre todo que ellos todavía son chicos y quiero que en algún momento, seguramente yo no voy a estar, puedan volver y decir, nosotros estuvimos participando. El desafío de la vez anterior fueron 2.000 plantas, árboles, hoy día tenemos pensado 1.500. Y la conciencia está en ello. Se puede lograr mucho más cosas con los niños, con los jóvenes y sobre todo en este proceso tan importante para nosotros que es el cambio climático, y así ustedes pueden ver en mi espalda qué es lo que hay que proteger y yo creo que eso es lo que ellos tienen más claro que nunca. Oye, ¿cómo lo hemos visto en la participación de los niños? Hoy felices, la verdad que con nuestra profesora jefa siempre estamos como tirando las invitaciones y siempre quieren participar. La idea es eso, uno lo hace más por ello, pero sobre todo para que valoren lo importante que es los recursos naturales en este patrimonio. Hace falta y hay que cumplir ciertas metas de nuestro compromiso con Naciones Unidas y eso es, pues, aquí estamos presentes ayudando y sobre todo con los niños. Muchas gracias, Emma. Se nota el compromiso, eso es lo que se necesita, compromiso de la comunidad y sobre todo de las nuevas generaciones, que esto es para ellos. Vamos con otra apreciación en lo que fue esta última reforestación. Estamos ahora con Ariana Rusenvix. No sé si lo dije bien, Ari. Rusenvix, ¿Sí? cercano. Rusenvix, cuéntanos cuál es el compromiso de parte de la Municipalidad de la Mesa A en esta última reforestación de lo que va del año. Bueno, aquí queremos seguir potenciando las alianzas. Esto, la municipalidad empieza en este trabajo por el tema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los ODS, en el cual esperamos la isla ser un reflejo mundial. Y claramente, como todos saben, dentro de los ODS hay uno que está enfocado en el cambio climático y en la parte terrestre. Entonces, sabemos que la tierra es sostén de vida y con la municipalidad sabemos la importancia que es esto, seguir potenciando. En estos momentos también hay niños, está el tema educacional, que es súper importante, el consentimiento, que la gente venga a seguir plantando con nosotros para seguir educándonos de la importancia. ¿Cuál es el balance que hacemos entonces después de ya varias reforestaciones que hemos tenido durante el año?
tenemos positivo y negativo. En negativo, que lo podemos asociar a algo, un avance positivo, es que siempre estamos aprendiendo, siempre vamos a ir mejorando, siempre queremos más, podemos más. Lo positivo es que estamos apasionados en esto, sabemos la importancia como isla y vivimos en un ecosistema que es súper sensible, que al final potencia que todos quieran ser parte de esto. Entonces el balance positivo es que tenemos generaciones nuevas, tenemos gente mayor también que quiere apoyarnos, tenemos gente expertas con nosotros y sabemos que el propósito general es una isla más sustentable. Perfecto, ahí nos queda clarísimo. Entonces hacemos un balance más positivo que negativo de todas maneras. Falta mayor participación de la comunidad, ¿cierto? Pero se viene después de un tiempo del próximo año. Ya vamos a tener el siguiente reforestación. Vamos a ver que otra apreciación en lo que fue esta reforestación, la última reforestación del año. Estamos ahora con Francisco Urselay, ingeniero forestal. Como profesional, cuéntame por qué es necesario y cuál es la necesidad también del trabajo que se está realizando hoy día. Bueno, lo que estamos intentando es modificar la cultura de uso del territorio. En realidad ese es el plan profundo. Y estamos actuando sobre las partes más dañadas de la isla porque no compiten con nadie en su usabilidad por el momento. Pero en realidad lo que tenemos que avanzar es a cambiar la cultura de uso del territorio sin pelear con nadie. Al contrario, ofrecerle a los ganaderos mejores opciones que las que hoy día tienen y garantizar que tengamos agua en 30 años más. El cambio climático es algo que nos viene, lo único que nos garantiza es que la vida sea más difícil, más compleja a futuro. Y en 30 años más va a haber una población enorme aquí, se va a haber reducido el territorio de uso para la ganadería extensiva y por eso tenemos que ver formas de darles opción de criar sus animales de mejor forma que lo pueden hacer hoy día, porque esta isla necesita autoabastecerse de alimentos. En una crisis que puede ser más profunda que la que hemos vivido con esta pandemia, necesitamos tener asegurada una cuota de alimentación y de agua, de bebida para nosotros. Estamos empezando un 7º año en que está precipitando un poquito más de la mitad de lo que debería y de una forma tal que cae el agua distribuida en el año pero que no penetra para recargar los acuíferos. Por eso necesitamos los árboles. Está clarísimo, creo yo, entonces el mensaje, cambiar nuestros hábitos y sobre todo, y me quedo con palabras que dijiste al principio, hay que actuar, hay que venir, ensuciarse las manos, ¿cierto? No quedarse solamente con el discurso y participar en la comunidad. Esta es la última plantación, pero usted en su casa puede plantar, ¿cierto? Puede moverse, puede actuar frente al cambio climático y la crisis medioambiental que está sufriendo sobre todo el mundo y sobre todo Rapa Nui, que se acentúa mucho más. Y ahora sí, estamos con Max Ica, jefe de la Brigada de Protección Medioambiental de CONAF. Cuéntame, ¿por qué esta es la última reforestación? Bueno, hoy día estuvimos en una reforestación en Poique con la Mesa Araá, un curso sexto básico de la aldea y comunidad variada que llegó a apoyarnos. Esta es la última plantación que tenemos en lo que es, digamos, meses de invierno. Ahora en octubre parte de lo que es la Brigada de Protección Ambiental. Somos 7 en la brigada, somos pocos, pero ya partió lo que es fecha de incendio. El martes ya tuvimos nuestro primer incendio, que fueron alrededor de 3 hectáreas, cerca del sector de Explora, amenazando varias parcelas con paipaes, casas que estaban por cerca del incendio. Comunidad, lo único que les quiero decir, no a los incendios forestales. Nuestros suelos de la isla están muy erosionados. Mientras nosotros más seguimos quemando, más erosionamos nuestros suelos. ¿Qué es lo que le vamos a dejar de legado a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? No van a tener lugares para poder plantar. Cuidemos nuestra isla. Clarísimo el mensaje, esa es la gravedad, ¿cierto? Si no actuamos hoy, no va a haber un futuro próspero en Rapa Nui. Hay que cuidar la isla, no quemar y sobre todo reforestar. Esta es la reforestación que organiza CONAF, que organiza instituciones, pero usted en su casa también puede reforestar, también puede plantar. Así que el mensaje, la invitación es a actuar y ya estaremos en las nuevas reforestaciones que se abran hacia la comunidad. Yorana, Maurur.
Y ahí estuvimos siempre acompañando a todas las plantaciones que convoca esta Mesa Araá en conjunto con la corporación, en conjunto con otros órganos, CONAF, municipalidad. Y queremos desde aquí mandarle un afectuoso saludo a todas las nuevas personas que se integraron en esta plantación en la zona de Poique y que fueron a aportar un grano de arena a mejorar los suelos de nuestra isla. Y continuando también con el tema de la reforestación, hoy tenemos visitas ilustres, nos vestimos de verde porque recibimos a CONAF, Ninosca Juki y Pedro Lazo Juque también. Yorana Ninosca, Yorana Río bienvenidos. Pedro, bienvenidos a Mijangaro Areca. Un gusto poder tenerlos acá y un gusto de que la Corporación de Arte y Cultura también tenga este convenio con CONAF para poder ayudar al suelo de la isla con el tema de la reforestación. Y es por eso, Ninosca, quiero que nos cuentes cómo ha ido fluyendo todo este tema de las plantaciones, cuéntanos un poquitito. Claro, la verdad es que hace 2 años ya, pero concretamente todo este año 2021, hemos cambiado la modalidad y estamos muy contentos porque estamos trabajando con la Mesa Araá, que se crea a propósito de Poique. Y en este minuto la municipalidad, la corporación principalmente, Maugenúa, CONAF y la Secretaría Técnica del Patrimonio, participan de esta mesa que desde un tiempo se nos exige que las plantaciones en zonas fiscales o de parque tengan primero una prospección arqueológica. Y ponernos de acuerdo en esta tarea fue complicada porque desde el 2006 que CONAF plantaba, pero era una tarea un poco solitaria. Entonces, ¿cierto, Petero? Y ya desde la creación de la mesa es que se hace más en conjunto con otras instituciones y no necesariamente tan solos invitando a voluntarios. Y en este sentido, en la mesa, que se llama Mesa Araá, pero se crea a propósito de Poique, es que la corporación tiene un trabajo fundamental, así que agradezco la invitación y también agradezco la participación en primera persona plural que tiene la corporación respecto a la convocatoria. Y la verdad es que han sido un éxito. A nosotros nos compete ahí todas las acciones de educación ambiental que hace el Departamento de Prevención de Incendios Forestales a través de Petero y también todo lo que es el aporte de las plantas, que para eso producimos. Pero es la corporación quien está haciendo las convocatorias y resultan súper exitosas. Qué complicado, discúlpame, qué complicado cuando tienes una isla que es arqueológica, que es un museo al aire libre, que tienes piedra, que tiene vestigio arqueológico, pero a la vez también quieres intentar recuperar los suelos, mejorar los suelos y la arqueología también se ve dañada producto de los incendios que se han producido en este último tiempo. Yo quería preguntarte, tío Otero, ¿cuál es la visión que se tiene como CONAF de poder suplementar la reforestación con la protección arqueológica? Bueno, lo primero, CONAF y la de Pascua sobre todo, hace un tiempo estamos en casi una utopía, podría decirse, pero los incendios que se producen en Rapa Nui son todos intencionales. Por lo tanto, lo que pretendemos como CONAF, y para allá va el programa de protección, es primero erradicar los incendios. En la isla no debiesen haber incendios. Hay un primer dato para proteger nuestra arqueología. Junto con eso, no solamente vamos a estar protegiendo arqueología, sino que también vamos a estar protegiendo de pasar los suelos. Entonces, claro, la gente como que nos asocia mucho el daño que hacen los incendios o el fuego a la arqueología. Recordemos como cultura, la mayoría de nuestros rasgos arqueológicos son restos de roca, monumentos de roca, y la roca sí se ve afectada por el fuego. Entonces nosotros acá en Rapa Nui se nos produce el incendio que alcanza temperaturas altísimas, y eso daña la roca. Por lo tanto, claro, entonces estamos dañando de manera poco perceptible tal vez, pero sabemos que se daña. Entonces, como primera instancia, desde CONAF, hace años que estamos con este plan. Sabemos que va a ser a largo plazo, pero con un plan de erradicar los incendios. En la isla no debiesen haber más incendios. Si nosotros evitamos los incendios en la isla, primero evitamos el daño a la arqueología. Con evitar los incendios vamos a dar un mejor escenario para que las plantas que estamos plantando puedan crecer. O sea, nosotros desde el 2006 hemos plantado una cantidad de plantas, una cantidad de hectáreas, que en mediodía perfectamente se podrían quemar completas. Wow. Por lo tanto, el trabajo de 20 años a nosotros se nos van en un día. Entonces, nosotros erradicando esos incendios, nosotros como isla podemos hacer un montón de otros proyectos que están como en carpeta ahora,
y que tenemos la esperanza a través de las distintas instancias, la Corporación Cultural, la Red de Educación Ambiental, las distintas mesas que hay para el tema de cambio climático en la isla, la mitigación, la adaptación. Pero no vamos a poder hacer nada de eso si es que no evitamos que los incendios se sigan produciendo. Y tú mencionas eso de evitar, pero ¿cómo ustedes piensan ya de erradicar totalmente los incendios? Porque como tú mencionabas, son intencionales, porque no sé, pues la gente dice que si se quema después va a crecer pasto nuevo y no tienen conciencia de lo que pasa en el suelo como tú mencionabas. ¿Cuál es la idea para poder erradicar por completo estos incendios? Y si es que existe algún índice del daño que produce eso también, o algún estudio, un registro del daño que se va teniendo. Bueno, la verdad es que la idea que se tiene no es una idea, es en realidad un programa de trabajo que también lleva al mismo tiempo que las plantaciones existiendo en la comunidad, que tiene que ver con educación ambiental y desde los colegios. Se hacía mucho voluntariado con los niños, ahora se hace a través de la corporación en las plantaciones, pero falta todavía el compromiso de las nuevas generaciones a través del conocimiento. O sea, no puedes comprometerlos si ellos no saben esto que está pasando. En efecto, como siempre lo dice Petero, en la isla no se puede seguir quemando, todos los incendios son intencionales, las acciones punitivas siempre se hacen, cada vez que hay un incendio nos acompaña en su combate Carabineros y la Armada, y además de bomberos, por supuesto, pero Carabineros pone la denuncia cada vez que hay un incendio y las investigaciones no llegan a futuros que indiquen algún tipo de condena, que el que provoca el incendio repare el daño causado. Por lo tanto, es un círculo vicioso mal, porque la gente quema porque cree que volviendo a crecer el pasto, el ganado que pasta en cualquier parte de la isla va a tener alimento, y eso es falso. Entonces hay un trabajo, un programa de trabajo en conjunto con INDAP y con SAC también para promocionar y motivar las plantaciones y el trabajo en agricultura que vaya hacia la plantación para ganaderos. Pero ha sido difícil, debo ser sincera en que ha sido un trabajo difícil. Y justamente quería preguntarte acerca de eso, porque todas las instituciones dicen, no, estamos trabajando con los colegios. Otras instituciones, no, es que vamos a trabajar con los niños. Pero ¿qué hacemos con la gente adulta? ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con el adulto mayor? Que ya viene ya establecido con un conocimiento, con una base de educación. De que hay que ir a quemar para que salga pasto y que nuevo. son esas las personas que supuestamente, que podrían ser las personas intencionales, entonces... Sí, nosotros hemos hecho harto de todo, o sea, desde las denuncias que tienen que ver cada vez que ha habido un incendio, como les dije, Carabineros pone la denuncia y nosotros ponemos las evidencias de que esto pasó, aquí partió el fuego. Sin mucho avance, también hemos hecho programas de educación ambiental en los colegios, pero falta, y aquí creo que Petero como encargado de fuego va a compartir la conclusión de que falta mayor coordinación entre nosotros mismos para que en definitiva existan acciones como en cadena que desmotiven el tema de las quemas. Además que, como les decía, un círculo vicioso, Petero recién lo explicó, nosotros estamos con una producción muy grande de árboles, salimos a plantar con la mesa, y luego alguien provoca los incendios y se queman los árboles, que bueno, podemos volver a germinar, pero también se queman moai, o se queman estructuras arqueológicas como un mopae o estructuras muy antiguas. Por lo tanto, estamos quemando la arqueología, que es lo que además nos da de comer en términos del turismo, y finalmente quemamos arqueología que no se repone, reponemos árboles, se vuelven a quemar. Entonces nos falta coordinación, no desde el hacer, sino desde el planificar. Y por eso es tan importante hoy día el trabajo de la mesa, en donde participa, como les digo, todas estas instituciones y también voluntarios que tienen que ver con una definición más planificada de qué vamos a hacer con el territorio en términos del patrimonio natural. De hecho, uno de los planteamientos que tiene la Mesa Arada con respecto a la arborización y forestación tiene que ver con que a futuro se creen cinturones verdes en la isla, ¿ya? Los medios de protección contra incendios son varios, los principales, y lamentablemente como se trabaja en Chile, reaccionamos al incendio. O sea, hay incendio, vamos todos y tratamos de apagarlo. Lo que hemos estado haciendo durante años acá en Rapa Nui es tratar de prevenir que esos incendios se produzcan, y cuando se produzcan,
evitar que sean tan dañinos como han sido hasta hace años atrás. Una de esas cosas, por ejemplo, coordinarnos con el MOB, con Maugenúa, para realizar cortafuegos, cosa que cuando se produzcan los incendios paren ahí. Y la Mesa Arada también ha participado en esto, como decía yo, creando o planificando la creación de cinturones verdes, que es básicamente plantar árboles para que creen sombra en ciertos lugares y después cuando el fuego se produzca en algún lugar, llega a esta zona que va a haber pasto más verde, por lo tanto el incendio se ralentiza o para ahí. Entonces esas son actividades que se hacen a través de la Mesa Arada, pero nosotros también en el campo vamos a hablar con la gente que no decimos que son ellos los que lo producen, porque no hay pruebas que digan ya, que posiblemente puedan haber. Pero claro, si, no sé, yo tengo mi casa aquí y 4 de los 10 incendios que se producen ahí y no hay nadie más alrededor, sospechoso. Claro. Entonces vamos a conversar con esta gente y le planteamos cosas. O sea, primero, ¿por qué queman? Hemos tenido un montón de cosas. La principal era precisamente para la renovación de pasto para los animales. Hay otra que tiene que ver ahora con un tema que se ha conversado un poco por debajo en la isla, pero que no ha salido tan a la luz, que es el tema de los ratones. Muchas de las personas que están en el campo dicen yo tengo que quemar porque si no quemo, esos ratones se van a comer la cosecha. Ahora, lo que le hemos explicado nosotros es que esos ratones viven en ese entorno precisamente porque al quemar generan que se reproduzca una vegetación, que es la vegetación invasiva, que es la que favorece que los ratones puedan vivir ahí. Entonces, la labor de educación, no es solamente en los colegios, sino que también a nivel, como decir, a nivel de los adultos, para decirles, ¿sabes qué? Ya, está bien, es tu modo de pensar, pero yo te digo, con pruebas, que eso que estáis haciendo no está bien. Y va más en prejuicio que a favor de lo que estáis realizando. Y de esto, quería tomar un tema con, por ejemplo, el miércoles, los chicos del Tercero Turismo de la Aldea fueron al sector de Punapago, porque ellos están viendo el tema de emergencia y desastre, y nosotros dimos unas charlas también ahí con estos chicos, y para enseñarles que Rapa Nui, con el tema de los incendios forestales, estaba muy poco preparada en cuanto a personal. No tenemos más gente, somos los que somos, o sea, se inicia un incendio. Claro, o sea, en Rapa Nui en total, contando a CONAF, contando a bomberos, contando a la Brifar, al MOP, a la municipalidad que nos apoya, no somos más de 40. Wow. Por eso que se nos quemaron 800 hectáreas en enero. Entonces, ante la emergencia no estamos preparados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver que esa emergencia no escale y ojalá que no se produzca. Entonces, los chicos de Tercero Turismo que están viendo esto, ellos lo ven desde el punto de vista del turismo. Porque nosotros que estamos ofreciendo una isla... Por todo el tema arqueológico. Claro, por el tema arqueológico, pero resulta que la gente viene y ve 800 hectáreas quemadas. Ve un paisaje que no es... O sea, analicemos nosotros, yo turista me voy a la isla griega, no quiero verlas quemadas. Claro. Entonces, oye, me estáis ofreciendo esto y estoy viendo esto. Entonces, la arista con respecto a los incendios abarca muchos más campos, abarca muchas más áreas. Y lo principal es que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es dañarnos a nosotros mismos. Exacto. Es imposible que nosotros tengamos alimentación, independencia alimentaria, que tengamos más árboles, que recuperemos fauna, que cuidamos la arqueología, si seguimos quemando. Es por esto, Petero y Ninosca, que necesitamos, por favor, que les dejen un mensaje a la comunidad para poder seguir previniendo estos incendios. Pero antes de dar un mensaje, queremos entregar este pequeño tentempié de Taylor Rapa Nui, que siempre está acompañándonos en este programa. Para la oncecita. Gracias. Y antes de dar un mensaje, me gustaría también un poco hablar de los beneficios que significa la reforestación de lo que están hablando. Y que sea como un mensaje también para la comunidad. Claro, bueno, es súper importante lo que hacemos como comunidad. Nosotros solamente somos un ente que prestamos el servicio de poder planificar bien y coordinar toda esta actividad, pero el plantar hoy día significa la primera acción de mitigación que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático hace años que se ha venido encima del mundo por culpa de nosotros mismos, los seres humanos, y hoy día en la isla está cada vez lamentablemente más presente. Lo vemos en el clima, cómo ha cambiado el clima en la isla, cómo han cambiado los mismos suelos, y esto no nos ayuda mucho en cuanto al combate de incendios. Entonces, las plantaciones, el salir a plantar, no solo tienen el efecto de evitar incendios y de reforestar la isla por sí sola, de solo suyo, sino que poder hacer una mitigación y la lucha contra el cambio climático.
con aquello que les vamos a dejar a las futuras generaciones y que tiene que ver también con una actitud positiva y de cariño hacia la naturaleza. De verdad que duele ver cortar un árbol. Los forestales dicen a veces, bueno, cuando el árbol ya está maduro y es como un ciclo, pero en la isla hay que plantar, no hay que cortar, hay que plantar. Ese es el mensaje que yo les puedo dejar, chicos y chicas, hermanos, hermanas, gente toda que vive en la isla, plantemos, preocupémonos de eso, porque el árbol da no solo vida, regenera todo el ambiente que lo rodea, así que por ahí nos vamos a salvar. Hoy día nos acompaña Carolina Campos, ella es coordinadora del programa de economía creativa que se realiza todos los miércoles en Jales Acamana y Teanga y Orana Caro. Bienvenida. En esta ocasión, Caro, nos vienes a contar en esta tercera etapa de lo que es el proyecto de economía creativa. Cuéntanos de qué se trata, a qué público está enfocado y cuánto va a durar. Ya. Bueno, estamos súper contentos porque estamos empezando este próximo miércoles en la tercera etapa. Ya tuvimos la etapa de la industria musical, que fue la primera, después continuamos con los emprendedores y ahora vamos a empezar con los jóvenes. Son jóvenes entre 15 y 29 años. No todos los jóvenes ya están insertos en la industria creativa, ya tienen sus emprendimientos o sus proyectos hechos. Entonces lo que queremos es alentarlos a que puedan como seguir fomentando empezar sus emprendimientos, claro. Y lo bonito que va a pasar es que vamos a juntarlos a todos ahora. Juntamos a la industria musical, a los emprendedores y los jóvenes. Entonces, los jóvenes van a tener la oportunidad de estar junto a los emprendedores, trabajando, que son emprendedores que ya han sido asesorados, que ya tienen una trayectoria. Claro, entonces van a poder vivir ahí qué es lo que es armar un proyecto o armar un emprendimiento de la mano de emprendedores súper potentes. O sea, estos emprendedores van a estar en conjunto con los jóvenes para darles como el empuje, me imagino. El próximo miércoles 20 parte el primer taller formativo. El taller consta de 2 horas aproximadamente. La primera hora es teórica, presentación PowerPoint con el profesor que está dictando el tema. Y la segunda parte es más práctica. Ahí ellos ya tienen que completar Canvas, tienen que trabajar directamente en el proyecto final que se está trabajando. Caro, ¿cuáles son las herramientas específicas que se le otorgan a los jóvenes para poder desarrollarse en las distintas áreas que se desarrollan hoy en día, que normalmente son las culturas, las artes, la danza, y también lo que es dibujo? ¿Qué herramientas específicas en concreto se les brinda a los jóvenes para poder potenciarlos y desarrollarlos en estos talleres? Sobre todo aquí en la isla, donde somos una isla que no tenemos las mismas herramientas que tienen en Santiago. De partida ya la conexión es ahí nomás, entonces cuéntanos. Bueno, lo bueno es que la corporación tiene una conexión un poquito mejor que las que tenemos en nuestras casas. Claro. Depende del viento, ahí depende un poco del clima, pero generalmente contamos con una mejor conexión, lo que nos permite tener también intercambio con gente del continente. No solamente hemos tenido talleristas de acá, sino que también hemos podido hacer intercambios con universidades o con personas de allá que les pueden entregar el conocimiento. Los talleres parten con un área de desarrollo personal. ¿Qué es lo que pasa con la industria creativa? Los creativos tienen una mente genial con la que ellos pueden imaginar cosas maravillosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no se puede hacer la bajada de esa idea. Claro, es mucha la imaginación y de ahí a llevarla al... O sea, querís todo, pero no te podía ordenar. Pero muchas veces cuesta hacer esa bajada y lo que nosotros estamos haciendo es entregarle las herramientas para que ellos puedan ordenarse y llegar a ese emprendimiento. Entonces, y no solamente ordenarse, también saber ordenarse, porque es súper complicado. Incluso a mí me cuesta, que no soy de la industria creativa propiamente tal, que trabajo como, por ejemplo, en una oficina, y a mí me cuesta ordenarme. Pero sabes que yo creo que sí, Tucura. Yo creo que pasó algo muy interesante también con estos talleres, y es que la gente decía, yo no soy de la industria creativa. En verdad, porque ¿qué es lo que es la industria creativa? Hay que ser músico. Tú comentas esto de los talleres anteriores. Claro, de los de músicos y los de emprendedores, resulta ¿cierto? que sí hay muchas características que tenemos. La creatividad es algo que se aprende, es algo que se cultiva, que se puede desarrollar, que se puede trabajar.
Entonces, muchas veces para la gente que tiene ahí el bichito, y lo que falta es estas herramientas para que se dé cuenta de que de verdad era un creativo. Y la industria creativa es un motor económico sin duda. Entonces lo que estamos haciendo es empoderar a todos estos creativos para decirle, tú eres parte de este desarrollo. Oye, Caro, ¿y cómo anduvieron estos dos otros grupos anteriores, los de los emprendedores y los de los músicos? Cuéntanos un poquitito, hacernos un resumen. Se nos hizo corto. Los músicos fue un mes y la verdad es que terminó y quedamos como... Pucha, terminó. Como con gusto a poco. Con gusto a poco, nos faltó la verdad. Con los emprendedores terminamos recién este miércoles pasado. La gente quedó súper motivada porque todo esto tiene que terminar en un proyecto final. Que nosotros como corporación no quisimos decirle esto es lo que tienen que hacer, sino ellos mismos como creativos tenían que desarrollarla. Y se está generando una idea súper bonita. Esto es para fin de año. Para fin de año, para diciembre, que consiste en hacer una especie de módulo expositor donde todos puedan exponer sus emprendimientos o sus productos en una misma, no como en una feria, cada uno en un stand separado, sino que todos puedan estar, imagínense una especie de habitáculo donde todo está hecho, con material reciclado, con emprendimientos verdes, con economía circular regenerativa. Ahí vamos todavía trabajando la idea, pero se viene súper potente. Y lo bonito es que ahora se van a juntar los músicos, los emprendedores y los jóvenes. Caro, ¿hay cupo? ¿O ya están cerradas las...? No, están abiertísimas. Ya. Hay 35 cupos, por lo menos, para jóvenes entre 15 y 29 años que puedan asistir a las clases que son los días miércoles entre las 5 y las 7 de la tarde. ¿Dónde se tienen que ir a inscribir, Caro? ¿Contigo? ¿Directamente a las Ares Acamana y Teanga? Pueden ir al Centro Cultural, ahí a las Ares Acamana y Teanga, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Vamos a poner el número de teléfono también de WhatsApp, nos pueden mandar un WhatsApp. Y estamos en alianza con Injuv también. Mira. Para poder trabajar colaborativamente como le gusta hacerlo a la corporación. Y estamos también trabajando con Matuquiana, que es la consultora a cargo de todos los talleres. Así que los invito a todos los jóvenes entre 15 y 29 años a que se inscriban para el nuevo taller del programa formativo de la industria creativa que comienza este próximo miércoles 20 en el Cowork Ares Acamana y Teanga. Bueno, Claro, Carito, muchas gracias por venir a contarnos todas estas novedades de cómo ha ido fluyendo este tema de la economía naranja. así es, Carito, antes de despedirnos me gustaría regalarte este tentempié para tu 11. Mira qué rico, para ir a terminar tu día viernes. Maururu. Y como hoy día estamos con AF, Queremos regalar esta queremos planta regalarte esta planta para ayudar al medio ambiente y la deforestación. para mitigar el cambio climático, mejorar los suelos y también proporcionar sombra, proporcionar fruto en el verano y también para cuidar los suelos y también mejorar el ciclo del agua. Así que, Carito, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Gracias. O sea, muchas gracias por haber venido. Y ahora nos vamos a la segunda nota del archivo musical. Imagina.
manai Mo te ainga o te kainga Mo te kuhani o te tupuna Mo te hakaara o te ngatupuna Hakahoki maira i te manai Mo te ainga o te kainga Mo te kuhani o te tupuna Mo te hakaara o te ngatupuna
Bueno, y ahí está nuestro archivo musical, en esta ocasión con Maori Tupuna Tuku. Estuvo súper entretenido eso, me encantó. Sí, bueno, un afectuoso saludo le mandamos nuevamente. Siempre estamos mandando saludos a todos los artistas de Rapa Nui y desde aquí nuevamente le mandamos un afectuoso saludo a todo lo que es Maori Tupuna. Ya se van a abrir los vuelos próximamente en un futuro y vamos a poder ir a deleitarnos de estos shows. Así que usen este tiempo, prepárense, hagan sus trajes, amplíen su repertorio y saludos. Saludos cordiales. Oye, Tuku, estuvo súper entretenido el programa de hoy, me encantó. Sí que es importante reforestar. Súper importante. Como que no le toma el peso. Me gustó el mensaje que la Ninosca le dejó a la comunidad. Sí, a mí me encanta ir a reforestar porque conozco otros lugares, porque en realidad nunca había conocido Poike y la otra vez conocí Poike y ni siquiera Poike, como la falda. Ya, precioso. Pero que con ganas de ir para atrás, para allá, al otro lado, por donde se ven las fotos en internet, como que es como una pradera y el mar. Hay ese que lado ir. No conozco. Ahí tenemos que ir como equipo, ¿cierto? En una de esas. Pero para allá. A ese lado. Incluso igual desde la falda, como que hay otra perspectiva de la isla, es bien bonito. No, me encantó ir a la... Así que le llamamos a toda la comunidad, si quieren sumarse a las reforestaciones, tienen que estar atentos a las páginas de las redes sociales. Y también si tiene algún emprendimiento o alguna promoción de su negocio, puede acercarse también a las oficinas de la Corporación Cultural en Policarpo Toro sin número. Oye, Tuku, para mañana tenemos panorama. Se va a hacer la exposición de las boyas pintadas en el Museo Tadeo y Lili. Para que vayan, están cordialmente invitados. Y para la próxima semana también sí, vi unas boyas preciosas. Linda. Hicieron como que las pescaron, empezaron a hacer formas, muy bonito. Y también la próxima semana tenemos en el Jales Acamanitian una exposición de los artistas de nuestros talleres con nuestros niños. Van a exponer todo el trabajo que han hecho nuestros niños en todos estos meses, trabajos de pintura, de dibujo y de artes plásticas. Así que los dejamos invitados la próxima semana, jueves, viernes y sábado, la expo en Jales Acamana. Imagino va a estar saliendo en las redes sociales de la Corporación de Arte y Cultura el tema del horario, si es que hay alguna modificación, etc. Así es. Hoy estuvo este jueves que pasó, ayer estuvo el tema del lanzamiento del Tapu. Del Tapu, sí, estuvo ocurrió. Súper entretenido. Mucha gente, estuvo muy bonito y también le mandamos un saludo a y qué rico Nani. que pudimos tener a la Nani en el programa pasado, Tuku. Sí, la Nani es bien, ¿cómo se llama? Siempre está con su corona para todos lados, orgullosa de haber sido reina de la Tapatí Rapa Nui. Y ahora está feliz de la vida con su hijo, que se llama Tapu, con un nombre con todo el contexto de la pandemia. No, maravilloso. Oye, Tuku, si la comunidad nos quiere dejar algún mensaje, ¿dónde tienen que escribir? Bueno, puede escribirnos su mensaje en agenda@rapanui.net o seguirnos en las redes sociales de Instagram, Cultura Rapa Nui, o en Facebook, que va a aparecer aquí en pantalla. Oye, bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en el canal Mata o Rapa Nui y ayúdame con el horario del día viernes. ¿Estamos a las 21 o a las 21:30? A las 21:30 horas después del programa de Comdir y también se repite este programa el domingo a las 1:30 del día. No los hacemos esperar más. Que tengan un precioso fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con más Hangaro Areca, Maururu y Orana.